¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí en Patrimonio Peninsular y sabían que Mérida ya compite con Ciudad de México en precios de vivienda y no solo eso, uno de cada cuatro casas en Yucatán ya la compra gente que no es de Yucatán y por eso esta tarde decidimos y te doy la bienvenida primero, Elías, a este espacio. Creo que sí es muy importante saber por qué regresamos a este tema, porque hubo algo de, o mucho de interacción en el live stream de la semana pasada. Y creo que, bueno, a quien invitamos, yo te saludo primero y ya después decimos por qué tratamos de sumar aquí a la conversación. Claro que sí, Clau, muchísimas gracias. Pues yo soy José Elías y sí, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Patrimonio Peninsular. Y totalmente, Clau, o sea, Yucatán está en el radar global. O sea, Yucatán está creciendo como uno de los pocos estados del país. Entonces, pues quisimos invitar a esta conversación a alguien que está ayudando a definir el crecimiento en esta zona. Entonces, estamos muy contentos de tener a Chuy Gastelum en el podcast, nuestro primer invitado también. Entonces, claro, te dejo para que hagas la presentación. Sí, claro que sí. Bueno, pues para los que no lo conocían, que lo dudo, allá en Yucatán y particularmente en Mérida, pues Chuy es una persona que pues se ha enfocado en generar algo que pareciera imposible en nuestra industria, que es generar métrica desde Home and Investment. Pero su labor no ha quedado solo aquí, sino Chuy recientemente se integró como Country Leader de eXp Realty México. Y Chuy, sin más preámbulos, gracias por estar aquí. Bienvenido para sumarte a esta conversación. ¿Y qué nos dirías en inicio de esto que se está observando? Porque la controversia surgió por si hay o no hay burbuja inmobiliaria, lejos de esta breve introducción con la que iniciábamos esta conversación. Claro, pues al contrario, muchísimas gracias, Elías, por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir pues el conocimiento que uno tiene en beneficio de toda la comunidad que los está escuchando para que realmente tomen decisiones, las que sean estas, en beneficio de su patrimonio. Así que yo soy todo oídos y listo para poder aquí sumar y multiplicar. Chuy, ¿hay o no hay burbuja? Y brevemente, o sea, para quien quiere llegar a invertir hoy, ¿es tarde, no es tarde? ¿Si hay burbuja, no hay burbuja? ¿Depende del proyecto? O sea, ¿qué es lo que tú estás observando desde tu plataforma? Claro, pues mira, yo siempre defino que el tema de burbuja inmobiliaria, para primero definir si hay o no hay burbuja inmobiliaria, hay que poder entonces entender todo. Entendemos por burbuja inmobiliaria. Y yo por burbuja inmobiliaria lo que entiendo es cuando tenemos un mercado, y pongo el mejor ejemplo de lo que ocurrió en el 2008, sobre todo con el mercado americano, en donde había personas, alias consumidores, que estaban buscando, ¿no? Tal cual, incrementar su patrimonio. Y había muchos actores, porque hay demasiados actores involucrados. Y una burbuja inmobiliaria se da cuando tienes a un montón de constructoras y desarrolladoras tal cual levantando producto que no necesariamente existe la demanda de personas que va a rentar esa propiedad o que la va a habitar. Y entonces también se dio la otra cuestión en donde la plataforma hipotecaria del país le prestaba y le daba dinero a quien fuera, ¿no? Oye, fíjate que no tengo trabajo, no tengo ahorros y no estoy considerando trabajar. Perfecto, toma tu crédito hipotecario. Y entonces, cuando eso se empieza a presentar, necesitamos hablar de que tenías personas que no podían dar la propiedad en renta y después se colapsa el mercado y es donde entonces realmente ahí es que se dan cuenta de qué tan grande era la burbuja. Y la burbuja era de, oye, ¿la vas a poner en renta? No. ¿Puedes tú pagar el tema de tu préstamo hipotecario? Tampoco. Entonces ahí se quedaban ahora sí las propiedades sin habitar, sin rentar y sin alguien que realmente pudiera pagar, ¿no?, la mensualidad. Ese es un mercado, yo digo, que es una verdadera burbuja. Ahora, digo esto para poder dar un poco de contexto, porque no, en Mérida no estamos ni cerca de lo que es ese tipo de burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo en Mérida? Porque también hablemos, y me gusta mucho esta parte, las tendencias que ya mencionas. Estamos llegando el que quiera hoy invertir a tiempo y la realidad es que yo diría, para ser sincero, no, ya no estamos llegando en el mejor momento para invertir porque donde había un ticket demasiado atractivo y muy accesible
fue hace 7 años, 8 años, 9 años. Era donde estaba el ticket quizá más atractivo y donde entonces además existía una demanda muy grande de personas que estaban llegando a la ciudad, y esto generaba dos cosas. Cuando tenías una oferta muy controlada y una demanda muy grande, ocurren dos cosas muy padres que le encanta al inversionista inmobiliario, que si tú tienes un departamento, pero llegan 3 personas, 4 personas, 5 personas, 10 personas y quieren rentar el mismo departamento, puedes subir tu valor y van a estar dispuestos a pagarlos probablemente no los 10, pero sí probablemente 3 o 4 digan, estoy dispuesto a pagar porque me gusta la ubicación, los servicios que tengo, el entorno, y entonces eso al dueño del departamento, al inversionista, le generaba normalmente un cap rate del 7, 8, 9 y hasta 10% en residencial, así como lo escuchan. Para los que no tienen mucha experiencia, y quizá algunos sí, otros no, pero me gusta poner en contexto, es normalmente el estándar en México es el 5% de rendimiento sobre tu inversión en renta. Y si en ese entonces te daba el 7, 8, 9, hasta el 10% en renta, era un paraíso. Hoy día, vamos a ponerlo en contexto, ¿todavía vale la pena invertir? Sí, claro que sí vale la pena invertir, pero aquellos clientes que nos pedían un 7, 8, 9, 10%, ya es bien complicado ofrecerlo. Hoy vas a poder ofrecer un 4, 5 y 6% de rendimiento sobre tu inversión. ¿Eso es malo? No, no es malo, pero no es tan bueno como el 7, 8, 9, 10 que les estoy platicando que ocurrió hace 7, 8 años. Y eso es bien importante porque para el público que sigue llegando a Mérida y dice, oye, yo vengo, pero por un 8, 9%. Yo con toda sinceridad sí sería muy cuidadoso y cauteloso, y mi mejor recomendación es el que te diga que sí te lo ofrece, que te dé números y que te dé evidencia en el mercado de cuánto es lo que supuestamente se va a rentar esa propiedad, cuánto te va a costar a ti, el tema de los impuestos, el tema de amueblarla, el tema de los costos que a veces invisibles que uno no ve como la luz, mantenimiento predial y cosas por el estilo, para que realmente puedas hacer un cálculo verdadero de cap rate y veas qué tan rentable o no va a ser la propiedad, porque yo les creía la verdad la mitad a los que te digan que les da de 7 en adelante, empiézale a dudar, ¿no? Y mejor asesórate con un buen agente inmobiliario para que no te lleves una sorpresita. Si te hablan de un 4, 5 o 6, probablemente dicen la verdad, tranquilo y sereno. Ahora la pregunta es, ¿dónde invertir? Porque todavía hay mucho producto hoy día. Antes les platicaba que había más demanda que oferta. Hoy la oferta y la demanda se están empezando a equilibrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes había 10 personas que querían rentar el mismo departamento, hoy quizá va a haber 5 departamentos disponibles y ojo, quizá 5 o 6 o 7 departamentos disponibles. Lo que quiere decir es que están empezando a bajar los precios de las rentas, ¿no? Entonces, son cosas a considerar. No, y también, Chuy, o sea, algo que decías que son dos puntos muy importantes, ¿no? No solo la gente que llegó a invertir hace 7, 8 años, estamos hablando que la gente de Mérida, o sea, los yucatecos que llevan viviendo aquí toda su vida, que son los que tenían la mayoría de la tierra hace 20, 30, 40 años, o sea, los terrenos que hoy están en Temozón Norte, que platicábamos igual la sesión pasada, que hoy cuestan 4,000, 5,000 pesos el metro cuadrado, los podías comprar por 20 pesos, 30 pesos el metro cuadrado. Entonces, esa gente que tiene esos terrenos todavía actualmente, que no los ha movido, pues estamos hablando que ha tenido retornos de inversión del 20-25% al año. Entonces, son estas personas los que han tenido como que estos rendimientos muy fuertes y son los que justamente a veces hablan de una burbuja, cuando una burbuja pues no es porque ya no tengas estos crecimientos del 20-30% anual, sino porque es normal que un mercado se empiece a estabilizar, como tú bien dices, o sea, ya la oferta y demanda se empiezan a estabilizar como en cualquier industria y ya no es normal que obtengas estos rendimientos tan grandes como normalmente los tenías. Sin embargo, eso no significa que haya una burbuja, simplemente el mercado se está estabilizando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que comentas y a partir de eso me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que tiene Yucatán que lo vuelve tan atractivo para inversionistas nacionales e internacionales? O sea, ¿qué ha hecho que Yucatán pues tenga como que esté en el ojo del huracán de los inversionistas? Yo creo que tiene demasiados ingredientes. Yo empezaría por hablar quizá del número uno, porque es el más atractivo para la gran mayoría de las personas nacionales
e internacionales, y se llama seguridad. Y yo creo que el factor seguridad es definitivamente algo que cualquier persona, sea de jubilado, sea alguien que busca nuevo trabajo o que va escapando a una zona quizá que no está muy tranquilo con su familia, sus hijos pequeños o medianos, se encuentra obviamente en una situación de búsqueda, ¿no? Para encontrar esa calidad de vida. Y seguridad definitivamente yo creo que es el driver más importante, porque sí es una ciudad que tú puedes vivir lo que es la paz. Yo vengo de la Ciudad de México, llevo aquí 7 años viviendo en el paraíso yucateco, y me gusta poner en contexto esto porque verdaderamente sales a caminar en el parque, tus hijos salen tranquilos, nadie va a estar con guaruras. Esto es un dato que de verdad lo digo, que pareciera quizá irrelevante para muchas personas, pero si tú hoy estás en la Ciudad de México y ves autos de lujo, seguro van a llevar al menos 2 o 3 escoltas, si son verdaderos autos de lujo. Aquí en Yucatán es de las ciudades per cápita que vas a encontrar más autos de lujo y no hay ni un guarura. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente ves a los empresarios picudos del estado de Yucatán caminando en la calle como si no pasara absolutamente nada, lo cual es de verdad delicioso y es algo que las personas que justo buscaban un lugar para poder respirar esta paz es lo que encontraban. Eso es un número 1 y todavía lo puedes encontrar, por fortuna. Número 2, que yo creo que es otra parte bien importante, el precio metro cuadrado de construcción. Ahorita ya mencionaba que el precio metro cuadrado de construcción se ha incrementado. Clau daba el dato de que ya tenemos precios que pudieran asemejarse a los de la Ciudad de México, sí y no, y me explico. Si yo quiero hoy comprar en Polanco, voy a estar pagando 150,000, 170,000, hasta 200,000 pesos el metro cuadrado de construcción. Aquí en Mérida tú vas a encontrar el precio metro cuadrado de construcción más elevado en un proyecto vertical de altísimo nivel en 65,000 pesos, en 75,000 pesos. Oye, Chuy, ¿yo puedo encontrar eso en La Mexicana, allá en Ciudad de México? Sí, sí lo puedes encontrar, pero, ojo, no es el mismo producto. Aquí estás encontrando un producto de más metros cuadrados de construcción, mucho más amenidades. Y yo pongo un ejemplo de un proyecto que también conozco en San Pedro, ¿no? Arboleda. San Pedro Garza García, un municipio que todos conocemos en el país, donde viven los más ricos de México, y ahí el metro cuadrado también está sobre los 140, 150, 170,000 pesos el metro cuadrado de construcción. El mismo proyecto, que solo tiene 2 amenidades, lo encuentras en residencial de lujo aquí en 70,000 pesos, ¿no? Y también lo encuentras con campos de golf de Jack Nicklaus y con todo lo que quieras, pero por un ticket mucho más bajo. Entonces, eso lo hace mucho más competitivo. Entonces, definitivamente el tema de encontrar espacio y calidad de vida aunado al tema de seguridad es algo que es relevante y es otra de las cuestiones que también ayuda bastante. Otro tema que yo diría que es aunado, y con eso cierro, porque si no puedo seguir hablando de todas las bondades que tiene Yucatán, es el tema del clima y la proximidad con la playa. Si tú vives en Ciudad de México y quieres ir a la playa, tienes que manejar 4 o 5 horas o más para llegar a Acapulco, Ixtapa. Si vives en Monterrey, pues ahí tienes Isla del Padre, pero también trépale y manéjale. Si vives en Querétaro, no tienes playas cercanas. Y es buena ciudad, para que no se malinterprete, con gran calidad de vida, pero a ver, díganme qué playa cercana tiene, ¿no? Si tú vives en muchas otras ciudades grandes del país, no tienen lo que tenemos en Mérida, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, que no tiene de verdad el tráfico que vas a encontrar en todas estas ciudades que ya mencioné, que tiene transporte público muy bueno, grande infraestructura para poder justo también disfrutar de centros comerciales, el tema de poder encontrar muy buena oferta educativa para que estudien tus hijos, buenas universidades y la proximidad con el mar, que todos los que nos estén escuchando sepan que en 30 minutos estás sentado en el restaurante abriendo tu cerveza fría para poder disfrutar con tu familia. Quiero que los que nos escuchan y que están en ciudades grandes se pregunten quién de ustedes puede hacer algo así, ¿no? Y eso es lo que realmente ha generado la vocación de construir una ciudad con muy buena calidad de vida aquí en el paraíso de Yucatán. Pues mira, Chuy, yo que estoy acá en Ciudad de México y que no me he animado a dejarla durante muchos años, creo que sí nos cuestionamos también en términos de, sin duda, la seguridad no es un tema que esté a discusión. La seguridad durante algunos años en ciclos inmobiliarios previos hizo que la Ciudad de México se volviera el centro de una migración de otras entidades del país que llegaron a Ciudad de México, pero platicábamos también en el primer episodio que esto también implica desafíos, ¿no? Y mencionábamos
por ejemplo, el desafío de cómo se genera el progreso hacia que tenemos de un lado, a partir de estas bondades que mencionas, tenemos de un lado las grandes inversiones, las inversiones de lujo, que cada vez hay más, lo cual me parece perfecto, pero tenemos del otro lado la falta de penetración tal vez y de acceso a mejores condiciones en términos del trabajador y también en términos de este otro mercado que sabemos que en el ciclo no los inversionistas, sino la gente que llega a vivir y que es esta parte gruesa que mantiene el mercado vivienda media baja, que es la que permite que el mercado sea compensado, es decir, que no estemos ni en la parte más baja ni en la parte más alta en términos de ingresos. ¿Tú coincides con esta perspectiva? ¿Y cuáles serían los desafíos, los 3 desafíos importantes que ubicas para Mérida y sobre todo para Yucatán también? Como hace rato decía, depende, ¿no? Ejemplo, de verdad, para los que buscan el 10% no es buen momento. Para aquellos que buscan un 5, 6, 4%, es un gran momento para seguir invirtiendo en bienes raíces. Ahora, contesto esto igual con la misma pregunta que mencionas. Oye, Chuy, ¿es un buen lugar para poder emprender y crear negocio? Yo lo que les diría es que la esperanza de vida de una empresa en México, datos de INEGI, es de 2 años. ¿Qué creen? En Yucatán es de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gran lugar para poder emprender, crear valor, para poder tal cual construir valor. Ahora bien, vámonos por partes, porque también digo depende, porque tienes toda la razón, Clau. Si también vemos los datos de salarios, el caso de Mérida es de las entidades y de las ciudades que ofrecen empleo menor remunerado, ¿no? Entonces, el costo de vida sí es más barato que el de la Ciudad de México, sí, que el de Monterrey, sí, que el de San Luis Potosí, sí, que el de, no sé, San Miguel de Allende, sí, pero los salarios son bajos, ¿no? Y entonces resulta que si alguien dice, ¿por qué no es tan fácil de mudarse a Mérida? Pues por 2 cosas, porque si tú te mudas aquí sin trabajo y quieres conseguir un trabajo en el mercado local, si tú ganabas, ejemplo, ¿no? 30,000 pesos en la Ciudad de México, quizá por el mismo empleo aquí en Mérida lo vas a conseguir, pero quizá en 15 o en 14 o en 13,000. Y entonces ahí vienen las quizá barreras que yo diría que tiene el mercado para que no reciban a tantas personas, cosa que la Ciudad de México es lo opuesto, ¿no? Puedes tener salarios muy altos, pero también el costo de vida es muy alto. Entonces, yo lo que justo ayer platicaba con un buen amigo, y es un caso interesante, porque mucha gente vive aquí, pero quizá el ingreso principal del hogar, que puede ser hombre o mujer, tienen que viajar todas las semanas entre lunes o martes a Ciudad de México o a otras ciudades grandes del país para poder cumplir con el tema profesional y después regresar el jueves o el viernes otra vez aquí para estar con la familia. ¿Por qué hacen esto cientos de personas todas las semanas? Porque quieren la calidad de vida de este paraíso, pero todavía no encuentran la oferta económica y de ingreso para poder conseguir un empleo bien remunerado aquí. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo y hay que decirlo, para aquellas personas que quieren llegar y emplearse en firmas que, ojo, por ejemplo, los de, se llama, ahorita recuerdo el nombre de la firma, pero es una de las firmas consultoras más grandes que hay en el mundo y están aquí en Yucatán, están contratando más de 1,500 vacantes, pero, ojo, y están en cuanto a salarios, están muy por arriba del mercado, y ahí tienes entonces buenas oportunidades para emplearte y trabajar aquí y trabajar a distancia. Entonces tienes firmas interesantes. Otra cuestión, el sector turístico, pues naturalmente alimenta bastante la economía y ahí puedes encontrar salarios bien remunerados, pero no tan bien remunerados como en Riviera Maya, ¿no? O como en Los Cabos, o como en Puerto Vallarta. Entonces, personas que vienen de repente de Cancún y que están acostumbradas a meterse 50,000 pesos por el mismo rol aquí en Mérida, pues van a ganar quizás la mitad, para ser sinceros, ¿no? Entonces, eso puede pegar un poquito, ¿no? El tema de lo que puede ocurrir aquí en Mérida. Y sí, definitivamente poco a poco llegan más y mejores empresas internacionales que van ofreciendo también, ¿no? Laboralmente hablando, oportunidades más competitivas de salario. Y yo creo que de los mercados que son más atractivos aquí es para todo lo que post-COVID se quedó con trabajos a distancia. Mérida es muy interesante porque entonces te mudas con toda la familia, sigues trabajando aquí a distancia, no te pega y cuando tengas que viajar, pues viajas, ¿no? Entonces, al final del día, es una de las ventajas que tiene este paraíso.
Entonces depende para quién sería la respuesta. Oye, Elías, ¿no? Y no hay que dejar de lado también que hay muchas herencias también, digo, es una herencia del COVID, es esto que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, cómo nos podemos comunicar sin necesidad de desplazarnos. Sería mucho mejor estar tomando una bebida fresca por allá en alguno de los múltiples lugares que hay en el estado, pero Elías, no sé si tú coincides también, y tú que estás mucho más metido en el ámbito digital, que pues bueno, creo que un gran potencial que tiene Mérida es todo este tema justo de los nómadas digitales y de lo que van a heredar académicamente por toda esta oferta educativa que hay, esas nuevas generaciones. Sí, totalmente, Clau. No me dejará mentir Chuy, que cada vez más es muy común que, como él decía, vas a los puertos. A mí me ha tocado ir a los diferentes puertos que hay, ya sea de Progreso, Celestún, Telchac, y me ha tocado ver escenas muy curiosas que yo, que soy de aquí, no me tocaba ver antes, que era ver chavas americanas corriendo en la playa con sus audífonos, tomando una videollamada mientras ellas hacen ejercicio. O sea, las estás escuchando que están en una conversación de negocios y ellas van corriendo en la playa. Esto hace 15 años parecía una fantasía, o sea, era algo que jamás iba a pasar en Mérida, ¿no? Pero justamente como dice Chuy, a partir de la pandemia y a partir de pues todas las cosas que han ido pasando en Estados Unidos culturalmente, la gente cada vez más quiere salir de Estados Unidos, seguir ganando en dólares, pero gastar en pesos, gastar en otras monedas, lo cual les rinde mucho más su dinero. Y también un dato que dábamos la semana pasada, que es uno de los clave igual de seguridad que mencionaba Chuy y de como prosperidad en Yucatán, es que Mérida es la segunda ciudad más segura de todo el continente. O sea, Mérida es más segura que cualquier ciudad en todo Estados Unidos. Entonces, para ellos salir de ciudades complejas como Miami, como Atlanta, como Nueva York, donde hay mucha inseguridad, donde igual una renta no te baja de los 4 o 5 mil dólares, pues es muy difícil el vivir allá. Entonces, prefieren vivir acá, viven más tranquilos. Aún así, pues el aeropuerto de Mérida, el aeropuerto de Cancún tiene muchísima conectividad. Entonces, para ellos es fácil ir a su casa en cualquier momento. Les cuesta 400, 500 dólares un vuelo. Entonces, definitivamente creo que es un tema que cada vez se va a hacer más fuerte en Mérida. Y a mí uno de los temas que me gustaría preguntarle a Chuy y también a ti, Clau, como su perspectiva de fuera, es, y es una de las cosas que me tocaba platicar a mí con muchos clientes al momento de que estaban tratando de venir a invertir, es el shock cultural, ¿no? O sea, porque se habla de que muchas veces los yucatecos son muy cerrados, de que la cultura es como está muy arraigada, tal vez en la religión o en algunos, incluso por mucho tiempo en la política, en los partidos que gobernaban en el estado, que ahorita ya está cambiando un poco, pero ¿cuál es su perspectiva de fuera, desde tu punto de vista, Clau? Y a ti, Chuy, que ya llevas rato viviendo acá, ¿cómo ha sido ese pues, irte metiendo a la cultura yucateca? Pues, para mí, el ver cómo ha cambiado diametralmente, sobre todo la vida en algún momento en mi faceta de consultora, me tocó ir y liderar un proyecto muy, muy grande en términos estratégicos y me sorprendía poderosamente, y con eso quiero ejemplificar cómo ha cambiado la perspectiva que tengo de lo que se puede hacer en Mérida y también en Yucatán, es que teníamos que parar actividades de 4 a 6 de la tarde porque la gente se iba a tomar la siesta y no había poder humano que cambiara eso. Sí noto que hay ciertos sesgos aún en 2, 3 viajes que he hecho y en uno de ellos los conocí a ustedes, a cada uno, y sí he notado que hay una diferencia. Creo que todavía se siguen sintiendo ciertas cuestiones muy, muy locales, pero creo que mi reflexión sería que, y es la lógica también que nos motivó a hacer este espacio, es entender que hay cosas que no se dan de la noche a la mañana. O sea, que todas estas ciclos y el mercado inmobiliario es un mercado longevo y de largo plazo y eso no lo debemos olvidar. Y a quien se le olvide no va a entender por qué hay momentos de ciclo y esto, Chuy, que comentabas, o sea, de por qué ahorita hay 5, pues sí hay 5 aquí, pero en el mundo hay 2 y hay 4, ¿no? Y hasta en nuestro propio país hay
cap rates de 8, pero solo antes de las declaraciones y de los aranceles de nearshoring en el mercado industrial, y ahora ya no los hay tanto, ¿no? Entonces, creo que ver el largo plazo, y mi respuesta particular también sería que sí hay grandes cambios que yo estoy observando, pero van a llevar tiempo en hacerse como mucho más permeables hacia la población misma y también hacia quienes seguirán llegando a la entidad. Estoy de acuerdo. Yo creo que el tema del estado de Yucatán recibe muy bien a todas las personas, ¿no? Y es algo que me gusta siempre enfatizar mucho porque hay quizá puntos de vista diferentes y que no pueden coincidir necesariamente con lo que estoy diciendo ahorita. Sería cuestión de debatirlo. Pero yo lo que diría es que el estado de Yucatán recibe a cualquier persona del planeta Tierra que quiera llegar. ¿Hay infraestructura para recibir? Sí hay. ¿Hay vivienda? Sí hay. ¿Hay seguridad? Existe. ¿Hay instituciones educativas para quien venga aquí con familia para que estudien? Sí hay. ¿Oportunidades laborales? También hay. ¿Un buen aeropuerto internacional conectado con el mundo, con Estados Unidos? Existe. Oye, idiosincrasia y cuestión quizá de cultura ya un poquito local. A mí lo que siempre me gusta anticipar y es más el tema de qué tan fácil es adaptarse, ¿no? Aquí a la ciudad de Mérida. Yo dos cosas diría. El clima es que es una realidad, ¿no? La gente, hay personas que de verdad no pueden con el calor. Es una realidad que hay personas que dicen no puedo, no puedo, no puedo y salen huyendo. Yo lo que siempre transmito a cualquier persona que me dice, oye, Chuy, ¿en Mérida hace calor? Le digo, claro que sí, pero también déjame, ¿no?, complementar y decirte que todos los lugares tienen aire acondicionado. O sea, tú vas a un centro comercial, súper, al doctor, en la escuela, en todos lados tienes aire acondicionado. Entonces, claro que sí vas a encontrar calor, y a menos que tú vayas a pretender trabajar, ¿no?, en la intemperie y estar en construcción, ahí ellos sí la van a pasar duro, ¿no? Pero si tú vas a estar trabajando desde casa con el airecito, el ventilador, la hamaca, vas a darte el lujo de poder también tú aprovechar la siesta que bien mencionas, porque también uno se acostumbra a lo bueno, ¿eh? Yo hacía traslados en Ciudad de México diario, de mi casa al trabajo en el que me encontraba en aquel momento, de 2 horas y media diario. Hoy día no concibo cómo yo hacía eso. Y de regreso hacía a veces hasta 3 horas y en quincena 3 horas y media, ¿no? Hoy hago 10 minutos, 15 minutos a todos los destinos. Y te acostumbras, a lo bueno, porque los días que haces 15 dices, uy, qué tráfico, ¿no? Pero no tiene nada que ver, lejos de lo que hacía en la Ciudad de México. Y eso es algo que hay que decirlo. Otra cosa importante es cuando de repente dicen, oye, el yucateco, ya, hablemos de los yucatecos, ¿te reciben bien o no? Yo lo que siempre transmito es que en cualquier ciudad del planeta Tierra, cuando tú ya llegas en una edad avanzada, ¿no?, por decirlo, de 30 en adelante, y quieres tú encontrar a un best friend, ¿no?, local, va a ser difícil, pero no en Yucatán, en Ciudad de México, en Londres. Yo he vivido en Londres, he vivido en Irlanda, en Dublín, he vivido en Estados Unidos, y cuando tú ya llegas a ciudades y ya están los círculos sociales construidos, normalmente no te van a invitar a la primera comunión o a las fiestas más íntimas de la familia porque no formas parte de ese círculo íntimo, y esa es una realidad, aunque no te guste. ¿Por qué te invitarían? ¿No? Y yo siempre lo digo, que mis amigos de la Ciudad de México, que quiero muchísimo, yo soy el amiguero. Si yo llego con alguien que no pertenece a este círculo, todos me van a ver feo y me van a decir, ¿por qué invitas a personas que no forman parte de nuestro círculo, ¿no?, de confianza? Entonces, no es que en Yucatán sean cerrados. Yo diría que es una dinámica de confianza entre seres humanos, que si ya estás acostumbrado a ver las mismas caras todos los días, pues a veces cuando estás en corto con los que más quieres, te puedes abrir, y que dicen que luego tenemos amigos que se cuentan con la palma de una mano, pues lo mismo ocurre aquí. Cuando llegas, ¿por qué te abrirían la puerta si no te conocen, si no saben quién eres, si eres de confianza, ¿no? Entonces, toma tiempo de ganarse esa confianza, pero el yucateco es un deleite y la verdad es que es una personalidad bien jovial, muy agradable y siempre dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que es un paraíso también en ese sentido. La gastronomía, ni la he mencionado, pero ni se diga, es fuera de Si serie. quieren mantener su colesterol bajo y todo eso que estamos enfermos en las grandes ciudades, no vayan a Mérida, definitivo, pero si quieren disfrutar de la vida, que les sobre tiempo, que estén pensando, ya me acabé toda la agenda que tenía, ¿no?, en el teléfono, y aún así me da tiempo para haber tenido un desayuno, una comida y una cena, y ver con mucha sorpresa trayectos
que la gente se queja de que ya llevan 20 minutos, pero para nosotros es algo sorpresivo, pues sí, no vayan a Yucatán. Y un poco cerrando esta gran conversación, me parece que vamos a seguirlo haciendo porque creo que unir ideas, tratar de aterrizarlo, tratarles de dar esta información que les permita tomar decisiones, pues nos va a ayudar definitivo a entender y mucho más allá del tema noticioso, yo que estoy en esa área, creo que nos puede ir acercando o aproximando. Pienso que las fronteras y los mercados se achicaron con la pandemia, la tecnología, y aunque medio nos falle, ¿verdad? Porque sabemos que la tecnología puede fallar en cualquier momento, pero pienso que como para cerrar, a mí me gustaría escuchar de los dos cuáles serían las tres principales como conclusiones o palabras que resumirían su experiencia en el mercado inmobiliario de Yucatán, que le pudieran ayudar a la gente, a pesar de que ya hemos profundizado en todas estas particularidades de lo que está ocurriendo, le pudiera ayudar a entender por qué es un buen momento, no solo para voltear a ver ni analizar el negocio, sino para al menos darse una vuelta y disfrutar en términos de viajero de todo lo que se ofrece. Súper, yo me atrevo a pasar primero y decir, aquellos que están pensando, ¿no?, en encontrar calidad de vida por un costo mucho más accesible que las grandes ciudades del país y que puede ser en la ciudad o en la playa, definitivamente Mérida o las ciudades más cercanas como Progreso pudieran ser para ti. Si lo que están buscando ustedes es un lugar para invertir y que recuerden que le van a ganar en rentas un 5 o 6% solo en renta, pero una plusvalía del 9.7, 10% anual, cuando vendas y exentes, naturalmente, si sumas la plusvalía con la renta, vas a estar ganando sobre un 12%, 14% al final del viaje, y eso sigue siendo súper competitivo frente a lo que puedas encontrar en el mercado. Que recuerden que el tema inmobiliario es un tema de paciencia y que no hay varitas mágicas, que naturalmente hay lugares súper competitivos y muy bonitos para invertir, pero que también mi recomendación final sería vayan bien asesorados, porque oferta hay mucha y no todos los proyectos son tan buenos como parecen. Asesórense bien de un profesional. Sí, y alguien diría, o varios en la industria dicen acá, que es un negocio de estómago. O sea, estómago, si dejamos que el estómago sea resistente y está bien protegido con información de sustento, podremos tener una buena digestión, ¿no? En cuanto a inversiones o perspectiva. Si nos dejamos, como bien dices, Chuy, influenciar en esto que desafortunadamente creo que hay mucho por profundizar y tiene que ver con que la industria inmobiliaria sigue siendo la segunda causa de mayores quejas en la Profeco, tiene que ver con que por eso hay que culturizar y hay que profundizar en la información. ¿Tú con qué cerrarías, Elías? Cualquier inversión conlleva riesgo. En lo que sea que inviertas hay riesgo, pero históricamente la industria inmobiliaria, las bienes raíces, son la industria más segura en la que puedes invertir. O sea, cualquier otra inversión, los bienes raíces creo que nunca en la historia han bajado de precio. Eso son las cosas importantísimas que siempre hay que considerar. De ahí me llevo el punto que la primera pregunta que le hiciste a Chuy, que es el tema de la burbuja. O sea, me encantó su respuesta de cómo lo elaboró. Primero hay que definir qué es una burbuja y no hay una burbuja en Yucatán, es la realidad. El crecimiento ha venido estabilizándose, no toda la vida vamos a tener crecimientos exponenciales. Y de ahí pues también me llevo el tema de que Yucatán, Mérida en específico, no solo Mérida, Yucatán en general, hay una cultura vibrante. O sea, llegas a Yucatán y en vas a Izamal, vas a Progreso, vas a todos estos pueblitos mágicos que hay en Yucatán y se siente la cultura. Entonces no es solo Mérida, todo el estado de Yucatán tiene una cultura muy fuerte y es muy padre poder, incluso uno como yucateco, ir a estos pueblitos e ir sintiendo y sentirte parte de eso. Eso me encantó, la verdad. ¿Y tú, Clau, con qué te quedas? Yo me quedo con lo mismo que digo siempre. El amor al ladrillo es importante cuando tiene un foco, cuando tiene información, cuando, como decía Chuy, cuando hay una buena asesoría y cuando entendemos que nuestro México es mucho más allá que todo lo que leemos de la inseguridad. No podemos dejar de lado los desafíos,
pero sí, México afortunadamente todavía es mucho más allá de todo. Y pues bueno, sigamos haciendo cultura. Yo me quedo con la reflexión también muy importante de que siempre surgen en los picos de los ciclos gente que se siente constructor y dejando otras industrias. Y pues bueno, el sector inmobiliario no es para cualquiera, ni como inversionista, ni como desarrollador. Entonces yo me quedo con eso, con que hay que ver en perspectiva todo lo que hay en el mercado y pues bueno, los invitamos a que se sumen a toda estas conversaciones. Chuy, de nuevo, gracias. Qué gran coincidencia haberte conocido, al igual que Elías, hace poco, y estoy segura que los tres y toda la gente que se sume a este espacio nos podrán ayudar a entender los fenómenos locales que van mucho más allá de los pues de los links y de todos los posts que a veces leemos y que pues hay que ir desmenuzando poco a poco. Muchas gracias a los dos por participar. Al contrario, nos vieron, déjenos sus comentarios, síguenos a los tres en nuestras redes sociales, vamos a dejar aquí abajito igual las redes sociales de Chuy para que lo sigan, para que conozcan más de él, y déjenos sus comentarios y pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Patrimonio Peninsular. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.